son 5 los candidatos a presidir el Partido Acción Nacional y esto se definirá el próximo 4 de diciembre. El más reciente de los candidatos, quizá el más polémico, el que ha causado mayor expectativa, es la candidatura de Roberto Gil Suart, a quien saludamos esta noche en Contexto. Bienvenido, Roberto. Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Gracias, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Roberto. Oye, Roberto, ¿por qué 5 candidatos? Como que esto no lo veíamos en el PAN hace mucho tiempo. ¿Qué hay en juego? Además de la democracia interna, etcétera, ¿qué hay algo importante en juego en esta elección del PAN? Bueno, el partido venía sosteniendo una tradición de competencia dentro de sus definiciones orgánicas. El Partido Acción Nacional luchó por la competencia en la vida pública como parte de su aportación a la transición democrática y durante toda su historia la elección de presidente nacional es un momento en el que se define el rumbo del partido, la visión del partido y sobre todo cuáles van a ser las agendas y las prioridades de política pública que el partido va a impulsar. En buena medida es una buena noticia para el partido que haya 5 candidatos con un perfil distinto, 3 hombres, 2 mujeres, personas panistas de probada experiencia, probada trayectoria dentro del partido y en la vida pública. Creo que lo que está en juego en el partido, más allá de una posición de poder dentro de la propia vida interna, es la agenda de Acción Nacional para los próximos años. Yo quiero proponerle al Consejo Nacional que retomemos la agenda de libertad que desde siempre ha caracterizado a Acción Nacional. Acción Nacional nació para defender la libertad de enseñanza durante la época cardenista y después defendió las libertades políticas durante el largo periodo del régimen hegemónico del PRI. Ahora creo que Acción Nacional, con una visión distinta de la política, que se define por lo que propone y no por lo que se opone, debe reivindicar libertades en otros espacios de la vida social, como el tema económico, por ejemplo. Por ahí una vertiente clara, que es una vertiente liberal dentro del PAN, que tiene que ver con su fundador, Gómez Morín, pero también hay una vertiente muy conservadora. Que Daniel Cosío Villegas decía que detrás de ella siempre estaba la mano peluda y pachona de la iglesia. Y ha habido expresiones como por ejemplo la del gobernador de Jalisco que le dan asquito los matrimonios gay y otra serie de, bueno, el famoso yunque, etcétera. ¿Cómo te sitúas tú frente a estas corrientes reales de Acción Nacional? No son inventadas, hay gobernadores claramente identificados con ellas. ¿Cómo te sitúas tú? Acción Nacional es un partido plural, siempre lo ha sido así. En el partido se recrean distintas sensibilidades, visiones de la política, visiones de país. También se recrean formas de ser y de pensar que desde mucho tiempo atrás han dado una definición a Acción Nacional, pero creo que hay un consenso en que el partido sí reivindica una sociedad grande y un Estado más acotado, reivindica las libertades de empresa, de iniciativa privada, de innovación, las libertades de enseñanza, la libertad de creencia. El PAN durante muchos años reivindicó las libertades de credo precisamente para que el Estado no impusiera una determinada creencia religiosa. El laicismo que desde siempre ha postulado Acción Nacional es un laicismo que implica que el Estado no se meta en mi confesión, que el Estado no invada la intimidad de mi creencia y de mi credo. Ese es el laicismo que Acción Nacional ha postulado. Pero también proponen un poco la educación religiosa en las escuelas públicas. La libertad, la educación religiosa. La libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos y la posibilidad incluso de que un padre elija una educación religiosa para sus hijos. Oye, ¿cómo concilias esta agenda de libertades que me parece en el papel excelente, digna de suscribirse en este momento, con un muchacho durante los 10 años que llevamos de gobierno panista, y desde luego antes, pero estos 10 años de gobierno panista, que está obligado a ir a una sola escuela, que no puede cambiar donde hay una escuela mejor, que tiene que ir con maestros que faltan, que está condenado a reprobar o a aprobar, pero en la vida va a ser reprobado, que está sometido a un sindicato, que está sometido a una línea política que maneja el sindicato, que está sometido a una subsecretaría de educación, sometido a un sindicato. Ahí donde menos tenemos libertades en educación. Reivindicar la agenda de libertades implica la lucha frontal contra los privilegios sindicales, de los oligopolios empresariales, de las centrales campesinas. Esa es la agenda de libertades que desde Acción Nacional debe reivindicar. Durante mucho tiempo, durante 40, 50 años, en los cuales la lucha principal de Acción Nacional fue
la democracia, el voto, las libertades políticas, Acción Nacional convocó a una mayoría social en pos de esas libertades. Creo que lo que tiene que hacer ahora Acción Nacional es convocar a una nueva mayoría social que defienda la libertad frente a los privilegios, que defienda la libertad para que el empeño personal, la iniciativa personal, el mérito sea la regla y medida de la definición del plan de vida propio. ¿Por qué no lo han hecho en 10 años? Creo que ahí tenemos creo que el partido ha entrado en una lógica de falta de deliberación interna. Yo recuerdo hace 20 años, 25 años, lo he leído en textos, no lo recuerdo en virtud de alguna experiencia de lectura. Hace 25 años el PAN discutía intensamente los subsidios, por ejemplo. Sí. Tenía una importante discusión interna sobre si apoyaba o no ciertos subsidios para combatir la pobreza, y no porque no fuese una de sus preocupaciones combatir la pobreza, sino porque Acción Nacional tenía una visión distinta de cómo combatir la pobreza, a través del desarrollo de infraestructura, a través de la inversión en capital físico, en capital humano, como es el tema de la educación. En fin, esas deliberaciones tienen que llevarse de nueva cuenta al seno del Consejo Nacional. A ver, un partido moderno, continúa. Un partido moderno no es únicamente una fábrica de candidatos y una burocracia que organiza elecciones. Un partido político moderno es ante todo un hacedor de políticas públicas. El PAN tiene que ponerse a pensar, a definir, discutir, deliberar y decidir sobre políticas públicas. Pero ahora, lo que está diciendo, bueno, suena bien, pero el problema es que tienen ustedes ya 10 años en el gobierno y efectivamente llegaron con una propuesta de cambio bastante acusada, como las expectativas que levantó Vicente Fox en el 2000. Y la impresión que uno tiene al ver estos 10 años de gobiernos panistas, no solamente gobiernos federales, sino también gobiernos estatales, bueno, es que ha habido casos de corrupción escandalosos, casos escandalosos de escándalos como este gobernador que le da asquito el asunto de los homosexuales, o que en una borrachera insulta a los ciudadanos en Jalisco y les recuerda a su madre. Y más que eso, uno tiene la impresión de que a lo largo de estos 10 años el PAN se mimetizó con la vieja estructura del Estado y que hay pocas diferencias en los hechos entre el PRI, el PRD y el PAN. Uno. Y número dos, está el asunto de la contrarreforma electoral de 2007, que fue avalada por tu partido, y uno lo que empieza a ver es como que hay una especie de partidocracia donde el PAN es parte de lo mismo y no hay una gran diferencia. Entonces cuando tú dices, bueno, vamos a impulsar, pues es que ya tuvieron 10 años para impulsarlo. En primer lugar, Acción Nacional ha sido gestor, impulsor de importantes cambios en el país, y tampoco se puede despreciar la aportación de Acción Nacional en términos de política pública a la República. Somos el partido que ha consolidado el mayor periodo de estabilidad económica. Somos el partido que ha abierto la puerta a la transparencia, a la rendición de cuentas. Hay vigencia de libertades, libertad de expresión. El país sí está mejor de lo que lo recibimos hace algunos años. Y esto también hay que decirlo con toda claridad. En términos económicos, en términos políticos e incluso en términos sociales. Con todas las fallas que puede tener un partido que está en el gobierno, es una obra humana y al final de cuentas está sujeta a la falibilidad de los seres humanos. Con todas esas fallas creo que tenemos buenas aportaciones. No hemos concluido y quizá hemos abandonado muy rápido la agenda de cambio. Acción Nacional tiene que recuperar esa agenda de cambio, de transformación, de modernización de las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Y para eso tiene que salir de lo que algún fundador llamaba la neurosis de la escaramuza. Decía en aquella época que... ¿Quién era el fundador? Efraín González Morfín. Decía que nos pasaba, teníamos ese padecimiento de neurosis de la escaramuza, un estado anímico en el cual se sacrificaba lo importante por la coyuntura. Y sacrificar lo importante por la coyuntura es precisamente haber abandonado la agenda de la transformación y la agenda de la profundización del cambio. Lo que tiene que hacer Acción Nacional es proponerse la profundización del cambio y convocar una nueva mayoría social que la haga posible. Los ciudadanos sí quieren una forma distinta de hacer política y esa diferencia la tiene que marcar Acción Nacional. Y esa forma de hacer política distinta sí pasa por una renovación generacional en el partido, una generación de mexicanos, de panistas, de políticos que estén más preocupados por encontrarse con el otro y no diferenciarse del otro, que hagan política de la buena, la política que resuelve problemas y que no los genera. Sí, Germán Martínez Cázares, uno de sus promotores, expresidente nacional del PAN, dice que está con la candidatura de Roberto Gil, que acompañó al registro. ¿Por qué? Porque tiene que ser una suerte de custodia personal política del expresidente Calderón.
¿Tú te sientes como el custodio de Calderón después de que deje la presidencia? No solamente es un error estratégico, sino un error ético de un partido político que al término de una administración encabezada por un partido no se proponga defender los logros y defender la continuidad de las políticas públicas que definieron esa administración. Yo no conozco un partido democrático en el mundo que haya hecho algo... Yo sí conozco uno. O yo también, que el PRI lo sea cada 6 años. Exactamente. Bueno, pero ese es justamente el error. Es el error de esta lógica de que el país se funda y se refunda cada 6 años. Pero lo acaba de hacer el presidente, se acaba de hacer una crítica fundamental y muy radical de todo el programa de seguridad del presidente Fox. O sea, el presidente Calderón criticó radicalmente al presidente Fox. Entre administraciones debe haber diferencias y el partido debe alentar esa discusión sobre políticas públicas que se impulsaron en una administración o en otra. Eso no significa que se cancele el diálogo. También ha habido políticas públicas impulsadas por el presidente Fox. Pero ¿vas a ser el tutor o no vas a ser el tutor del presidente cuando seas presidente tú del partido? Voy a custodiar y voy a cuidar el patrimonio ético político de Acción Nacional. Y en el patrimonio ético y político de Acción Nacional están los resultados de gobierno de sus administraciones, de la de Vicente Fox y del presidente Felipe Calderón, como también resultados y logros de gobierno de muchos presidentes municipales y gobernadores de Acción Nacional. Martínez Cáceres plantea estas 3 preguntas. Se las plantea a los candidatos a presidir el PAN. ¿Está usted decidido a defender hoy y mañana a Felipe Calderón? Por supuesto que sí. Dice, ¿cree útil tantas vidas y tanto dolor que ha costado la guerra contra el narco? ¿Las cree útil esas vidas? Ninguna muerte se justifica. Pero también hay que reconocer que el país estaba viviendo por un momento muy complicado, muy difícil. Al inicio de la administración, en la Policía Federal tenía 9,000 elementos y había espacios de la República donde quienes... ¿Estás de acuerdo con esa estrategia? Entonces? Estoy de acuerdo con la estrategia y la definición política del presidente Calderón, que también la definición política de su partido. La tercera pregunta. Hay que combatir frontalmente al crimen organizado. Es la que tú planteas. ¿Está usted convencido de esta lucha y de esta estrategia que ha costado 30,000 muertos? En el sexenio de Fox no hubo tantos decomisos como ahora, pero solamente hubo 2,300 ejecutados. Aquí ya llevamos 30,000 y faltan 2 años. Evidentemente se puede evitar el dolor y se puede evitar la zozobra de una sociedad si los gobiernos voltean para otro lado, si los gobiernos pactan, si los gobiernos simplemente son omisos a asumir su responsabilidad. Pero cuando un gobierno deja el espacio, la plaza, la calle, las colonias, al acecho de los delincuentes, está poniendo a los delincuentes en la puerta de la casa de las familias mexicanas. Oye, no es eso lo que estás diciendo, perdón, es muy grave, porque eso fue lo que dijo justamente el presidente Calderón, que hizo el presidente Vicente Fox. Sí. Dijo literalmente, si hace 10 años este problema se hubiera enfrentado adecuadamente, no estaríamos donde estamos. Se refirió hace 10 años, o sea, no se refirió a la administración del presidente Cedillo, ni la del presidente Salinas, sino a la del presidente Fox. Si el problema se hubiese enfrentado cuando empezó a surgir... Y es patrimonio panista también. Por supuesto, pero también hay que reconocer, Jaime, una cosa que no se debe obviar. La lucha contra la delincuencia organizada, la lucha contra los criminales es una responsabilidad compartida. Y también hace 10 años hay gobiernos de otros signos políticos. También hay que reconocer que la lucha por la seguridad no es únicamente la bandera o la lucha de un presidente. No dijo eso, tu presidente dijo el presidente Vicente Fox, presidente del PAN, presidente de la... Hace 10 años faltó explicitar una definición política. Bueno. La definición política fue combatir con toda la fuerza del Estado y reconstruir las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Es lo que está haciendo el presidente de la República. Bueno, Fox dice que lo hizo, que por favor no se sientan la mamá de Tarzán, que él ya lo hizo, pero tenemos que ir a un corte, regresamos. Esto es En Contexto con Roberto Gil Suárez, candidato a presidir el Partido Acción Nacional.